Todos conocemos la fecha del 25 de mayo. Reconocemos la vestimenta que usaban las personas en ese momento, los trabajos que también realizaban y reconocemos el cabildo como un símbolo de esa fecha tan importante. Pero es momento de que comencemos a conocer un poquito más los sucesos que ayudaron a nuestro pueblo a convertirse en nación. Así que en este videito vamos a ir recordando algunas fechas muy importantes que ayudaron a que las personas de ese momento comenzaran a tener la idea de ser un pueblo libre. Para poder entender todo esto es necesario conocer algunos sucesos y también algunos procesos que ocurrieron no solamente en América, sino también en Europa. Todos estos sucesos se relacionan y llevan que en 1810 en Buenos Aires estalle la Revolución de Mayo. Primero que nada, tenemos que recordar que América en su totalidad al principio era una colonia totalmente europea. Por lo tanto, la parte norte de América, lo que es Estados Unidos, era la colonia de Inglaterra. Y a partir de Centroamérica hasta el sur, era una colonia totalmente europea, donde varios países como España, Francia, Portugal, tenían poder sobre estas tierras. Es por eso que la primera fecha que vamos a tomar como referencia es la de 1776, cuando Estados Unidos se declara un país independiente, ya deja de ser una colonia británica y es la que inspira, es la que da el puntapié, por decirlo así, a que otros países comiencen a analizar esta independencia como una opción. Ese mismo año, en 1776, el rey Carlos III, específicamente el 1 de agosto, realiza la creación del Virreinato del Río de la Plata. Este territorio comprende lo que hoy conocemos como Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, y también algunas extensiones de Brasil, Chile y Perú. Esta creación creó un poco de descontento en los porteños que ya habitaban este territorio. ¿Por qué? Porque se los obligaba solamente a comercializar con España y los cargos públicos, o sea, quienes tomaban las decisiones, eran solamente los españoles. Avanzamos un poquito hasta 1780. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque aquí se produce la primera rebelión de una colonia española en América. Nos vamos a ir al Virreinato del Perú, donde los indígenas y los mestizos que habitaban ese lugar intentan rebelarse contra la corona. Lamentablemente son derrotados, pero es importante porque es la primera vez que una colonia intenta desprenderse de España. Vamos a centrarnos ahora entre 1780 y 1790. Ocurre la Gran Revolución Industrial en Inglaterra. Para hablar de este tema, vamos a revisar un poquito lo que vimos el año pasado con respecto al circuito productivo. ¿Recuerdan que en la producción del algodón habíamos visto que una máquina reemplazaba a 30 obreros aproximadamente? Bueno, esto era lo que había ocurrido con la invención de la máquina a vapor en Inglaterra. Una sola máquina reemplazaba a muchos más obreros y había una mayor producción de productos. Por lo tanto, Inglaterra estaba comenzando a buscar nuevos países con los cuales comercializar y nuevos países que le pudieran vender materia prima para poder realizar estos productos. Recordemos que Estados Unidos ya se había independizado de Inglaterra. 13 años después, a través de la Revolución Francesa, en 1789, Francia logra romper con la monarquía, ¿bien? O sea que ya no dependían de un rey, sino que a través de sus tres ideas de libertad, igualdad y fraternidad, decían que todos debían ser tratados por igual y que el pueblo era el que se iba a ocupar de elegir quién los iba a representar. A finales del siglo XVII, estas ideas liberales, por decirlo así, comenzaron a circular por toda Europa. Y obviamente también llegaron a lo que era el territorio del Virreinato del Río de la Plata. Estas ideas decían que ya no se tenía que depender de un rey, sino que era el pueblo el que decidía quién lo iba a gobernar. Nos vamos hasta 1805. Aquí en Francia surge un personaje histórico muy importante que quizás lo deben haber escuchado, que es Napoleón Bonaparte. Él toma el poder y se proclama emperador de toda Europa. Para esto tenía que conquistar otros países y su gran enemigo fue Inglaterra.
España se había mantenido neutral en este conflicto entre Inglaterra y Francia, pero a la final se termina aliando con Francia y en 1805 tenemos la batalla de Trafalgar. Aquí la flota naval de España termina totalmente derrotada. Es por eso que ya no tenían cómo traer los recursos de América del Sur hacia su país, e Inglaterra se da cuenta que esta es su oportunidad de poder comercializar o de invadir el territorio que ocupaba España en América del Sur. Es por eso que en 1806 y 1807 ocurren las invasiones inglesas al virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué es importante esta fecha y por qué es importante todo esto? Porque en la primera invasión el virrey que gobernaba este lugar se va, huye. Por lo tanto deja totalmente desamparado al pueblo, y es el pueblo el que se organiza y con los elementos que tenían en sus casas logran derrotar a los ingleses. Luego en 1807 el ejército inglés vuelve, pero el pueblo ya se había organizado y habían creado las milicias. Era una organización de personas que se habían dedicado a entrenarse para poder defender el territorio de nuevas invasiones. En esta nueva invasión vuelven a ganar, y acá ocurre algo muy importante. Se habían dado cuenta que no necesitaban del ejército español o de España para poder proteger el territorio. Esto es algo muy importante porque es lo que les va a ayudar a tomar nuevas decisiones un poquito más adelante. Ya estamos un poquito más cerca, nos vamos a 1808. A la final, Napoleón Bonaparte termina invadiendo España y encarcela al rey Fernando VII. Aquí se crea una junta donde ellos decían que iban a gobernar hasta que su rey fuera liberado. Pero no todo el mundo estaba de acuerdo con esto, y los que principalmente no estaban de acuerdo con esto eran los porteños del Virreinato del Río de la Plata. Llegamos a 1810. La junta que se había creado para gobernar en nombre del rey termina cayendo por parte de los franceses. Luego de la caída de esta junta, muchos de sus miembros logran escapar y crean el Consejo de Regencia, donde mantenían la misma postura, donde decían que ellos iban a decidir sobre las colonias españolas hasta que su rey fuera liberado. Luego de ver todos estos sucesos, llega la parte más emocionante y más importante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque los porteños no estaban de acuerdo con este consejo de regencia que se había creado. Por lo tanto, el pueblo le pide al virrey Baltasar de Cisneros que renuncie, porque ya no había un rey al que ellos le debían obedecer. Así que esto ocurre dentro de la semana de mayo, que va del viernes 18 al viernes 25. Aquí no solamente le piden la renuncia al virrey, sino que piden también que se abran las puertas del cabildo y que sea el propio pueblo el que decida quién los va a gobernar. Aquí se crea una junta provisoria y el primer gobierno patrio. Todo esto va a ser el puntapié para que nosotros logremos independizarnos de España y nos logremos organizar como un país. Es por eso que esta fecha es tan importante para todos nosotros, porque es la base de todo lo que va a suceder después para que podamos ser el país que hoy conocemos.